¿Listo? Buenas noches, mi nombre es Camilo Bernal. Yo les voy a exponer el capítulo 7 de la economía de Norte Pauli. Pues el capítulo sigue la misma línea que ha venido en todo el libro acerca de la economía y de la industria con la industria limpia. Bueno, el cuento de ahí, como dice, ¿cómo empieza el cuento? Resulta que hace cientos de años los chinos ellos tenían un tipo de agricultura muy convencional, pero ellos empezaron a tener necesidad de tener más tierras fértiles. Con la agricultura convencional y la crianza de animales, ellos empezaron como a desgastar el suelo, ¿sí? Entonces empezaron a tener esa demanda de tierras fértiles para generar alimento. Entonces, a raíz de esa demanda, ellos vieron que para hacer fértil la tierra toca generar un mantillo. Entonces, aquí está la definición de mantillo, que el mantillo es una colcha o es una capa que lo que hace es atraer bacterias y microorganismos, que lo que hace es hacer más fértil la tierra. ¿Qué bondades o qué características tiene ese mantillo? Conservar la humedad de la tierra, mejorar la fertilidad y la salud del suelo, reducir el crecimiento de maleza y mejorar el atractivo visual de la zona, porque también pues, se genera mucha flora y toda esa cuestión. Aquí hay un dibujito pertenece donde debe ir el mantillo. Entonces, ¿cuál es el cuento del mantillo y los chinos? Entonces, lo que pasa es que los chinos tenían empezaron a cultivar la planta de la mora, la morusalva. Entonces, esa plantita de la mora lo que hace es atraer gusanos de seda, que el Bombix mori, que llama el nombre de punto de gusano. Entonces, ¿qué pasaba con esas orugas y esos gusanos de seda? Que ellos se comían las plantitas y generaban un desecho al generar los capullos de seda y al hacer la transformación de toda la comida, y ese desecho llegaba al piso y eso generaba una producción de mantillo completamente natural, ¿sí? Entonces, a través de ese proceso del mantillo, ellos se dieron cuenta que aumentaba la capacidad que tenían esos gusanos con las plantas de las moras y toda esa cuestión, aumentaba hasta 1 milímetro al año, que es el equivalente a la formación de entre 37.5 y 62.5 toneladas de mantillo orgánicamente enriquecido por hectárea al año, que es una producción muy elevada. ¿Qué pasó? Que con el pasar de los tiempos esta costumbre, este tipo de agricultura que era muy natural y era muy tradicional, se fue perdiendo con la aparición de los fertilizantes químicos y los derivados del petróleo y de otros tipos de cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pasaron que el mantillo orgánico aumentaba naturalmente, más o menos lo que nos denomina 62.5 toneladas por hectárea al año, y con la pérdida, con las nuevas costumbres o las nuevas formas químicas de hacer agricultura y toda esta cuestión, donde se utilizan fertilizantes químicos, petroquímicos y semillas genéticamente modificadas, hay una pérdida de hasta 4.500 toneladas por hectárea al año. O sea, estamos haciendo un proceso inverso y totalmente dañino. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahora, antes del SEA para capturar carbono, la cuestión es que hay varias personas que como que le han metido, por decirlo así coloquialmente, le han metido la ficha a esto de los planteamientos de mora y la generación de mantillo con los desechos del gusano de seda, y han implementado en países como Alemania, Fiji, Holanda y otros países más o menos de ese sector de Europa, y Estados Unidos también, han implementado los cultivos de mora para generar mantillo, y pues lo están impulsando, varios científicos que lo están impulsando para generar otra vez fertilizantes limpios y orgánicos. ¿Qué es esta cuestión de la seda para capturar carbono? Resulta que aparte de eso, pues como ustedes saben, los derivados de la seda y del gusano de seda y toda esta cuestión tienen otras bondades, que es la captura de las emisiones de carbono.
La seda y el sedimento, bueno, el sedimento no, sino el mantillo que genera la seda tiene la capacidad de capturar carbono para que no se hagan emisiones al medio ambiente. Entonces esto es más o menos un dibujo de una parte industrializada donde ellos tienen aquí biomasas bacterianas y toda esa cuestión, lo que es como un mantillo natural, y generan cultivos a los lados de las industrias para que con las emisiones de carbono capturen esas emisiones, y pues obviamente lo que hacen es, si no la capturan totalmente, retardan la llegada de esos gases a la estratosfera. Hay unos datos que pues ¿cómo se supo de estas propiedades de la seda? Que aparte de la seda pues para hacer telas también es un material que es un polímero que también sirve para otras aplicaciones que vamos a ver más adelante. Fue descubierta por la emperatriz, dice una leyenda china que fue descubierta por la emperatriz Xi Jinji, que se estaba tomando un té debajo de un árbol de mora y le cayó precisamente un capullo de seda de los gusanitos, le cayó en la taza. Entonces ella lo sacó de la taza y lo empezó a deshilachar, y ella se dio cuenta que ese solo globito de seda alcanzó a darle una distancia más o menos de 100 metros sacando hilitos de seda. Entonces ella quedó muy impactada con eso. Entonces el esposo, que era el emperador, Huang Di, él fue como el precursor de la crianza de gusanos de seda y del hilado de la seda, de deshilachar todos esos capullitos y hacerlos hilares de seda, y desde ahí arrancó como esa tradición. La seda contiene o retiene más o menos un 30% de carbono, y pues obviamente esta cuestión de los gusanos de seda y la seda suplanta o bueno, reemplaza los fertilizantes basados en dióxido de carbono y los fertilizantes nitrogenados, que lo que va a hacer es botar óxido nitroso. La geometría de la seda. Bueno, acá ya entra otra especie de insecto también relacionado con la seda. Pues aparte de que hay otras especies que generan seda, como las hormigas, las avispas, las abejas, algunas ostras creo que también generan seda, y las abejas. Pero en especial esta araña, me quedé en la palabra anterior. Esta araña, que es más o menos en la zona céntrica de Latinoamérica, en México, es muy comúnmente vista, que es la Anophelia clavigeles, o la araña de seda dorada. Resulta que hay un paso acá, un zoólogo de Oxford que se llama Fritz Bollard. El hombre se puso a estudiar esa araña y esa seda por sus condiciones de flexibilidad, de elasticidad y de resistencia. El hombre se dio cuenta que esa araña, esa seda era muy resistente, y es el equivalente en resistencia y flexibilidad a algunos metales pesados o materiales que son que son muy fuertes. ¿Sí? Ahora sí, entonces el zoólogo lo que hizo fue que dio las propiedades de la seda del gusano de seda con las propiedades de la seda de la araña dorada, y él ha tratado de modificarla así como de hacer una seda procesada pero natural. Entonces creó un material que la verdad es resistente, fuerte y que se puede es producible, o sea, puede tener una manufactura. Entonces el hombre, aparte de eso, vio que esta araña, el proceso de la generación de la seda es complejo, porque no es que la seda salga así mágicamente y todas las vainas. Entonces la araña lo que hace, con los estudios que hicieron, resulta que la composición de la araña la hace con la presión del agua y el cambio del pH. Ella tiene líquido dentro del organismo, ¿sí? Es un líquido que está compuesto de aminoácidos y algunas otras enzimas. Entonces, cuando hace presión hacia afuera, con el control de esa presión, es que hace los varios tipos de seda de araña. Entonces, cuando cambia el pH de ese líquido, se vuelve de líquido a un estado
así pues tiene la estructura del acero, de la seda. ¿Qué más descubrió con esta araña? Que esta araña, aparte de eso, no desperdicia la seda. Si ella bota seda, ella puede reciclar su seda para otros tipos de cosas. ¿Sí? Entonces lo que utilizó lo puede recoger, puede reprocesarla y puede utilizarla en otras utilidades. Con esto que buscó la generación de otros biopolímeros aparte de los derivados del petróleo, por ejemplo el nylon fue creado por la compañía DuPont, un ingeniero de la compañía DuPont que creó el nylon y prácticamente eso, el nylon pues tiene un procesamiento muy, digamos, muy dañino, es muy dañino, pues obviamente el nylon es más comúnmente pues, utilizado. Pero estos biopolímeros biocompatibles, estos polímeros biocompatibles se pueden generar con la seda, tienen muchísimas más utilidades y son más beneficiosos. Son igual más resistentes que algunos metales como el titanio, como el acero, por fibra, ¿no? O sea, una fibra de acero comparada con una fibra de estas es mucho más fuerte. Un afeitado curado, ¿qué es lo que pasa? Que lo que les estaba contando con los metales pesados y con la producción de titanio, que para la producción de titanio tienen que haber muchos otros compuestos químicos, no se encuentra naturalmente, sino tiene que ser un proceso más elaborado donde se utiliza magnesio y otro poco de cosas. Vamos a ver un esquema donde están todos los componentes del titanio. Estas hojas están recubiertas de titanio y lo que pasa es que hay mucho desperdicio con respecto al uso de las cuchillas. Las cuchillas se generan en masa y se hacen para muy pocos usos, entonces la vida útil del producto es prácticamente nula. Entonces eso está generando un consumo acelerado y una producción de metales también muy acelerada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que más de 10.000 millones de máquinas de afeitar son desechadas al año, a lo que equivale a 2.500 toneladas de metal, de ese metal. Eso va a parar a los ríos, al mar. Yo no sé si han visto la noticia de que hay una isla del tamaño de México, de solo basura por allá en el Pacífico. Entonces todo eso va a parar allá. Y entonces, ¿qué pasa con la seda? Que como con ese polímero también se pueden crear varios mecanismos de corte de cabello con los hilitos de la seda, porque como es tan resistente, entonces crean como una especie como yo he visto como con el palo que tocan los violines que tienen hilos atravesados. Entonces con eso han visto la utilidad de que se puede crear una máquina de afeitar prácticamente casi eterna, por decirlo así, de un largo uso y pues que es muy amigable con el ambiente. Bueno, suave como la seda. Resulta que también hay polímeros que son utilizados para los productos de belleza, esa es la palabra. Entonces está presente en cremas, champú, tutoriales, pestañinas, toda esta cuestión. Entonces son polímeros sintéticos, son tóxicos, hay protectores solares que tienen óxido de titanio y digamos en la cuestión del cabello, los tintes, esos tintes son bastante agresivos, son químicos bastante agresivos. Entonces, con los polímeros naturales derivados de la seda y toda esta cuestión son saludables, son renovables, tienen un más bajo costo. Obviamente, en esta parte estaban diciendo que falta que la industria de los productos de belleza se interese más para hacer mayor desarrollo del producto, porque todavía no lo han impulsado mucho en este campo. Entonces, falta como más interés de la industria para que puedan generar un producto a base de los polímeros naturales. Esta industria mueve 15 millones de dólares al año, o sea, no es despreciable la suma, entonces puede generar muchos ingresos por ahí. Los usos médicos biocompatibles. Entonces,
ya hay suturas para retinas, para operaciones y toda esta cuestión a base de seda, de araña y toda esta cuestión. Resulta que esa sutura el mismo cuerpo la absorbe, es digamos que compatible con el cuerpo, no le genera ningún daño, por decirlo así, colateral a la sutura o esa cuestión. Resulta que también lo han probado hacen una especie de, por decirlo así, hueso poroso con la seda, hacen estructuras de seda que quedan porosas y se pueden hacer reemplazos de cartílagos. Resulta que pues actualmente lo que se hacen es que si uno tiene una cadera o rodilla o alguna cosa, quitan y le meten a uno un implante de titanio. ¿Eso qué más genera aparte de eso? Que hay que darle al paciente inmunosupresores para que no genere rechazo a la pieza y a la pieza que le incrustaron y toda la cuestión. Entonces, con el uso de estos componentes biocompatibles, ya no tendría que, digamos, afectar tanto la salud del paciente para que asuma la nueva parte, porque es una parte totalmente natural, por decirlo así. Y se ha utilizado para otras cosas en la medicina, tendones, cartílagos, reemplazos de piel, y es una industria que va también en desarrollo. Los dispositivos biocompatibles generan más o menos 20.000 millones de dólares al año. También es una industria que es considerable en ese sentido. Estos son dos cuadros que los tomé de la lectura, que es la comparación entre cómo es el proceso de la seda y del gusano con los árboles de mora, y lo que es, esto es un procedimiento de cómo se hacen las cuchillas de acero con un modelo que se llama el modelo ineficiente de material, donde se extraía mucho material. Acá vemos de dónde viene, del árbol y del gusano, salen los capullos y las expresiones de los capullos de los gusanos para crear los polímeros de seda. Entonces, estos polímeros de seda, combinados con la seda de araña y toda esa cuestión, se pueden crear formas de afectar productos médicos y cosméticos, que es de lo que ya habíamos hablado, que son productos hechos con materiales renovables, regeneran el suelo, generan empleos, secuestran el carbono del ambiente y tienen menos demanda de fertilizantes. O sea que a través de solamente plantar los arbolitos y hacer la recolección de las ceras se pueden prestar todos estos beneficios. Mientras que para la generación de las cuchillas hay que hacer primero minería, fundición, la producción del plástico, hacer el titanio con carbono, cromo, silicio, magnesio, con toda esa variedad de materiales pesados. Se hace una producción a alta temperatura, después se enfría para templarlo, y ahí sí sale el acero carbonado. Entonces, ¿cuáles serían las deficiencias de esto? La degradación del medio ambiente, el incremento de desechos que acaban en los vertederos, también genera empleos, pero digamos que con este modelo se pueden generar más empleos, consumo desmesurado de energía y agua y gastos de recursos no renovables. Entonces, ¿cuál es la recompensa de la sostenibilidad? 100.000 toneladas métricas de seda convierten 2.5 millones de hectáreas de tierra árida en tierra fértil. 1 kilogramo de seda en bruto genera 9 kilogramos de abono puro con las acciones de las horrugas, que eso representa 9 millones de toneladas anuales de abono totalmente orgánico. La producción de seda, por medio de las moreras, que son las plantas de mora, de las orugas y de la seda, fijará 300 millones de toneladas de CO2, que son 300 millones de toneladas que no van al medio ambiente, y se quedan en los árboles y en el suelo. Eso hace un proceso como el que vemos en el dibujo. Y además se puede prescindir de la minería y el procesamiento de minerales pesados. Se reducirá la emisión las emisiones de una magnitud de 1.000 millones de toneladas de CO2. Y esa es una industria que crearía 15 millones de empleos en una década.
sea, esto es una cuestión que pues, la han ido retomando porque estaba en la antigüedad, se perdió y ahora vieron la necesidad de pues, ayudar al medio ambiente y hacerlo por medio de estas producciones de productos orgánicos. En conclusión, el uso de la cédula tiene un beneficio tanto ambiental como económico. La cédula tiene un amplio rango de investigaciones. El reemplazo de minerales y materiales pesados por el uso de la cédula y sus derivados es algo que ya está en proceso. El ciclo de la moneda y los gusanos de seda se retoma de sus vecinos. En la medicina se evitará el uso de medicamentos inmunosupresores y los componentes serían mucho más baratos. La cera reemplazaría algunos materiales, polímeros contaminantes, fertilizantes químicos o petroquímicos e insumos derivados de los mismos. Gracias.